Y empezamos pues diciendo que este hidrógeno lo fabrica sabiamente el organismo y a base de todo lo que le proporcionamos, como lo es el alimento. La comida pasiva del plato pasa al organismo humano por muchas transformaciones y refinamientos. Es procesado de acuerdo a la escala musical do, re, mi, fa, sol, la, si. No es lo mismo un cuerpo físico que se alimente directamente, diríamos, que le pusiéramos en forma directa el alimento dentro del estómago, a que tenga que pasar por el proceso de masticarla, de digerirla, ¿verdad?, etcétera. Es diferente. Ese es el proceso normal. Si nosotros le ponemos el alimento directamente al estómago, diríamos con algo, con algún, no sé, algún instrumento, ¿verdad?, que le pudiéramos proporcionar directamente el alimento al cuerpo, pues le faltaría este proceso. Sí. Aunque diríamos, bueno, le podemos dar el alimento ya licuado o molido. ¿Sí? No es lo mismo. Tiene que pasar por el proceso de transformación normal dentro de nuestros organismos porque tiene que dar las diferentes notas de acuerdo a la escala musical. Recordemos que todo debe de llevar un orden y ese es el orden correcto. Si nosotros comemos cualquier cosa que comamos, pasa por un proceso de transformación. Ese proceso de transformación dentro de nuestro organismo físico se realiza mecánicamente. Tenemos un aparato de transformación de los alimentos y eso es la digestión. Inmediatamente que nosotros comemos, no estamos pensando, bueno, ya comí, ahora voy a hacer la digestión. No, simplemente comemos y el centro instintivo, funcionando pues con el centro de transformación de impresiones, con el aparato de transformación de los alimentos, que viene siendo la digestión, hace esa transformación. Es decir, tenemos un aparato digestivo. ¿Sí? Y ese aparato digestivo empieza la transformación de los alimentos desde la primera nota. ¿Sí? Masticamos aquí la nota do. ¿Sí? Y así pues se va transformando. La comida pasiva del plato entonces comienza con la nota do. El quimo resultante de la primera etapa de transformación, que es cuando nosotros masticamos los alimentos, pasa entonces a la nota re. El alimento ya muy refinado pasa osmóticamente a la corriente sanguínea, continúa con la nota mi y así sucesivamente. Siguen los procesos hasta quedar elaborado lo mejor de todo. Ese trabajo realizado por el cuerpo físico, que es el maravilloso elixir o licor seminal, con su hidrógeno 12 y su nota si. ¿Qué diríamos? En unas 3 horas más o menos encontramos lo que hayamos ingerido. Si ingerimos, por ejemplo, alcohol, lo encontramos ya en nuestra sangre, afectando ya nuestro sistema nervioso, etcétera. Y eso gracias a este aparato de digestión. Tenemos ese maravilloso aparato de digestión que hace esa transformación. Pero sigue pues una secuencia lógica, una secuencia transformativa que empieza con la nota do. Y donde termina en la nota si con el hidrógeno 12. Entonces, el alimento de haber entrado en una nota muy pesada, como lo es el do en 768, finalmente queda en si 12. Imaginemos por un momento nuestro cuerpo físico como una fábrica de 3 pisos. El alimento del plato, en la comida, ¿sí?, entra al primer piso de transformación. Allí entra con la nota do, cuando nosotros masticamos, ¿sí? Luego se transforma en 384. ¿Qué quiere decir? Que se ha refinado el alimento, ¿verdad? El organismo ahora va a empezar a absorber lo que necesita y a desechar lo que no necesita. Obviamente,
Lo más valioso, lo más fino, lo más energético va a ser absorbido por nuestro cuerpo físico y lo demás pues va a ser desechado, ¿verdad? Entonces del re, que es la nota musical re, de 384, pasa entonces a 192. Cuando pasa a 192 recibe un nuevo impacto, ¿sí? Y es el aire, ¿sí? La respiración. Ahora tenemos allí los hidrógenos con 192. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros hayamos consumido ya lo encontramos en nuestra sangre, ¿verdad? Y recibe pues esa combustión a través del oxígeno que penetra por nuestro organismo. Pero eso no para ahí, continúa su transformación y llega a Fa96. Cuando llega a Fa96, estamos, decíamos, entre el límite de los hidrógenos físicos de transformación a los hidrógenos psicológicos, ¿verdad? Estamos, diríamos, en el proceso emocional de esos alimentos, ¿sí? De tal manera que si nosotros sufrimos una impresión muy fuerte, podríamos tener una mala digestión. ¿Qué quiere decir? Que esto no pasaría a su transformación, ¿sí? Normal. Habría aquí un bloqueo por esa impresión, ya sea de ira, de, no sé, cualquier otra impresión, de un susto, ¿verdad? Algo fuerte, ¿sí? Emocional que nos pueda suceder. Entonces se queda aquí el proceso, ya no continúa. Y decimos, bueno, tenemos una indigestión, o sea, se ha suspendido ese proceso y hay que ayudarle a ese proceso porque algo ha pasado. Pero suponiendo que el proceso sea normal, del Fa96 pasará entonces al Sol 98. Ahora se ha refinado aún más. En Sol 98 recibe un nuevo alimento, perdón, 48, sí, perdón, es en 48. Del Sol 48, sí, porque va a la mitad, ¿no? Recibe un nuevo alimento que son las impresiones. ¿Qué son las impresiones? Las impresiones las recibimos nosotros a través de las ventanas de los 5 sentidos. Para cada uno de estos alimentos que penetran en nuestro organismo, tenemos un aparato de transformación. La comida, tenemos la digestión, ¿verdad? El aire, tenemos nuestro sistema respiratorio, pero para las impresiones hemos perdido el aparato de la digestión de las impresiones. ¿Sí? Es un sentido que permite transformar esas impresiones. Ese sentido se le conoce como el sentido de la autoobservación psicológica. Este sentido que viene siendo pues un aparato de transformación de impresiones que diríamos sería un aparato digestivo de las impresiones que debería estar en nuestro cerebro, no existe actualmente. Y no existe porque la naturaleza lo ha desaparecido de nuestra naturaleza porque no lo utilizamos. Y recordemos que cualquier órgano que no se use se atrofia. Y eso fue lo que ha pasado con el aparato de transformación de las impresiones. No lo usamos, pues la naturaleza misma pues no los quita, ¿verdad? Ahora no lo tenemos. Hay que crear ese aparato de transformación de las impresiones. Y para poderlo crear, necesitamos nosotros saber cómo funciona nuestro organismo y para qué necesitamos crearlo. ¿Qué beneficio podríamos obtener si nosotros digerimos las impresiones? Las impresiones entran a través de la ventana de los 5 sentidos y se van a los centros de nuestra máquina orgánica. Desafortunadamente, dentro de nuestro organismo, los centros de nuestra máquina humana están manejados por los agregados psíquicos y llevan esas impresiones equivocadamente a centros que no le corresponden. Y así pues provocan catástrofes en nuestro organismo, provocando bloqueos de este proceso normal de la transformación energética, porque finalmente todo eso pues es energía. De Sol 48
pasa entonces a la 24. ¿Sí? Ahora, si nosotros observamos, ha llegado pues a recibir el último de los alimentos, pero lo sigue procesando en esta fábrica de nuestro organismo. Pero ahora lo baja al segundo piso, ya elaborado. Imagínense ustedes una fábrica, ¿sí? que entra la materia prima, la transforma, pero luego la vuelve a regresar al piso de abajo, ya elaborada, lista pues para la venta en caso de un producto. En este caso, la 24 sigue transformándose y pasa a así, es la, sí, do, re, es do, re, mi, fa, sol, la, si, 12. Sí, este es el final. Este es el producto final de la elaboración de de la transformación de esos 3 alimentos que han penetrado a nuestro organismo. El Si-12 ya lo tenemos aquí. La calidad del Si-12, ¿de qué depende? Depende de esto, de los alimentos, de la calidad del aire que respiramos y cómo respiramos, de cómo comemos, cómo respiramos y cómo transformamos pues las impresiones. Diríamos cómo trabajan estos centros y qué calidad de alimentos están recibiendo. Viene a dar como resultado aquí. ¿Por qué es tan importante esto? Porque es el trabajo de elaboración de todo nuestro organismo. Es la materia prima para crear los cuerpos superiores existenciales del ser. Entonces, tenemos que darle un alimento a nuestro organismo de buena calidad. Y la calidad depende de todo aquello, ¿sí? De esos 3 tipos de alimento. Esos 3 tipos de alimento que entran a nuestro cuerpo físico deben ser digeridos. Así como es indispensable cada uno de estos alimentos, así es indispensable también las impresiones, ¿verdad? Ahora, ¿qué es más importante? ¿Qué alimento es más importante o más urgente para nuestro cuerpo? Por ejemplo, la comida. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo puede vivir una persona sin comer? Con disciplina, tal vez un mes o quizás un poco más, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo puede vivir un cuerpo físico, una persona, sin respirar? Con disciplina, tal vez unos 4 minutos, ¿verdad? Y hasta ahí. Necesita respirar para seguir viviendo. Es más urgente este alimento. Ahora, ¿cuánto puede existir sin impresiones? Ni un segundo. Las impresiones están llegando en forma constante. De todos esos alimentos, el más importante o el más urgente para nuestro cuerpo físico son las impresiones. Ahora, tenemos estos aparatos de transformación, que es la digestión y el sistema respiratorio. Está bien. Comemos, respiramos y lo hacemos instintivamente o mecánicamente. Pero las impresiones no se transforman. Y vivimos de esa manera. Pero si nosotros llegásemos a transformar las impresiones, le estaríamos dando a cada una de nuestras células un alimento extra. Recibiría en cada una de nuestras células un impacto, un alimento más de mayor calidad. Si aprendemos a transformar las impresiones. Las impresiones deben ser transformadas en el momento mismo que entran. Entran por nuestros sentidos, ¿sí? Pero hay que transformarlas. Si no las transformamos, entonces no aprovechamos ese alimento que tenemos.